Quiero invitarlo a que nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo, a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana estamos agradecidos, Padre, porque a ti te plació venir al mundo, Señor de los hombres, y nacer como hombre. Padre Santo, no escatimaste tu trono, Señor, no escatimaste tu soberanía, Señor, sino que en tu consejo divino viniste y naciste en un pesebre, Señor, y te hiciste, Señor, como nosotros, pero sin pecado, para morir por nosotros los pecadores. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a honrarte y adorarte, Señor. A glorificar, Señor, tu presencia en nuestra vida. Y si hay alguien en este lugar, Señor, que aún, Padre Santo, no, Señor, ha rendido su vida en adoración a ti, te pedimos, Espíritu de Dios, que tú traigas luz a sus ojos y a su corazón, Señor, para que todos en este tiempo, Señor, de conmemoración, podamos glorificarte y gozarnos, Señor, en que tú, el Dios Emmanuel, está con nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Hermanos, estamos en un tiempo de regocijo para el pueblo cristiano, un tiempo de conmemoración, y aunque sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, en este tiempo nosotros los cristianos, hermanos, conmemoramos que Dios se hizo hombre, hermanos. Y cuando hablamos que Dios se hizo hombre, no estamos diciendo que Dios aparentó ser hombre como enseñaban los docetistas, ni que Dios dejó de ser Dios para convertirse en hombre. No, estamos diciendo que el Dios Hijo, hermanos, vino a la tierra, hermanos, y se hizo hombre, nació como hombre, siendo Dios y siendo hombre. Es lo que cantábamos ahorita: 100% Dios, 100% hombre, hermanos. No estamos hablando de Dios Padre, no estamos hablando de Dios Espíritu, estamos hablando de Dios Hijo. Hermanos, la segunda persona de la Trinidad.
se hizo hombre. ¿Está claro ese punto, hermanos? Estamos hablando del Hijo de Dios. No que existió cuando nació en Belén en un pesebre, sino que Él existía por toda la eternidad. Él ya era Dios. Antes que Belén existiera, Cristo ya existía. Antes que el mundo fuese, Él ya era. Porque Él es el gran yo soy. Él es y siempre será. Él no vino a existir, Él siempre ha existido. Así, hermanos, que estamos hablando del nacimiento, hermanos, del Hijo de Dios, el Dios eterno, que siempre ha sido y siempre será, pero por amor a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos celebrando la manifestación del amor de Dios en nosotros, los pecadores. ¿Cuál es el recibimiento, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos sobre o acerca del Hijo de Dios? Y en esta historia, hermanos, vemos cómo para algunos Cristo fue una buena noticia, pero para otros Cristo es una pésima noticia. O Cristo es una noticia más. La pregunta es, joven, hermano, visitante y amigo que estás aquí, ¿quién es Cristo para tu vida? ¿Qué estás celebrando en esta época? ¿Cómo tú has recibido el anuncio de Emmanuel, Dios con nosotros? Porque hay millones y millones de personas que están celebrando que la luz vino al mundo, pero que no quieren esa luz en su vida. Que rechazan a Cristo en su diario vivir. Con su boca lo nombran, pero con su vida lo niegan constantemente. Y muchos de esos están dentro de las iglesias cristianas. Y aún se llaman cristianos, pero no se han rendido al Cristo que ellos hablan o nombran con su boca. El Hijo de Dios, mis hermanos, lo primero que diremos es: se hizo hombre para salvarnos. Versículo 1 y 2. Él se hizo hombre, hermanos. Él ya era Dios y siempre será Dios. La historia entonces, mis hermanos, va a comenzar dándonos 3 puntos en estos 2 versículos, o aún en el primero nomás. Su punto, llamémoslo así. Primero nos va a decir, hermanos, históricamente, hermanos, que Cristo, el Hijo de Dios, hermanos, de acuerdo a la historia, hay un lugar donde Él nació. Esto no, hermanos, es un mito. Esto no es una alegoría. Cristo nació y nació en un lugar específico. Y Él, dice la escritura y dice la historia, no solamente la Biblia, también otros escritos, aún algunos libros apócrifos, que Él nació en Belén. Lugar donde nació en Belén, dice, de Judea. Cuando Jesús nació, dice el versículo 1 que leímos, en Belén de Judea. Y sabemos que Belén de Judea no era una gran nación o un gran, hermanos, un gran poblado, sino que era una pequeña población, mis hermanos, la cual estaba cerca de Jerusalén, hermanos. Aproximadamente podemos decir, algunos dicen 8 kilómetros. Y esta ciudad, hermanos, se encontraba entre la mitad, hermanos, de Jerusalén, hermanos, y también de Hebrón, hermanos. Yo creo que no se alcanza a ver, pero aquí está Belén, hermanos, entre la mitad de Jerusalén y Hebrón, y aquí pequeño está Belén de Judea. Hermanos, no estaba muy lejos de la gran ciudad de Jerusalén. Pero también, hermanos, el escritor bíblico, hermanos, no solamente
destaca que nació en Belén, y sabemos acerca de Belén que también era conocida como Belén Éfrata, hermana, conocida como la casa de pan, la casa de alimento, y eso lo vemos en la historia de Ruth, ya lo estudiamos años anteriores. En Belén de Judea, hermanos, no es que era un pueblo que nadie conocía, los judíos conocían a Belén. Ahí fue donde Jacob, hermanos, sepultó a su esposa, a la cual amaba, a Raquel. En Belén de Judeas, hermanos, también fue donde transcurrió gran parte de la historia de Boz y Ru, hermanos, que eran parte de la genealogía de Jesucristo. Pero en Belén de Judea, hermanos, aún más importante, era la ciudad donde había nacido el gran rey David. Y también donde él había sido ungido por el profeta. Samuel 17, primera de Samuel 17:12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judea. ¿Quién era ese? Isaí, hermanos, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ahí es donde David, hermanos, nació, y donde David, el profeta Samuel, ungió a David para que fuera rey, hermanos. ¿Qué más nos dice, hermanos, el primer versículo? No solamente el lugar, sino que también nos dice en qué tiempo nació Cristo. Dice: en días del rey Herodes. En ese tiempo nació Jesucristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judeas, en días del rey Herodes, dice, hermanos. Mateo nos está dando este tiempo en la historia humana, hermanos. El rey de reyes y señor de señores nació cuando gobernaba y reinaba un simple mortal. El que creó el universo nace cuando gobierna un impío, hermanos. Y aquí, hermanos, de acuerdo a la historia, se habla de Herodes el Grande, hermanos, conocido como Herodes I, hermanos. Y de acuerdo al contexto, Roma, hermanos, dominaba económicamente y políticamente, hermanos, a los judíos y a muchos lugares más. Anteriormente a Roma, el pueblo judío había estado bajo el dominio de los griegos y también bajo el dominio de los persas. Pero ahora Roma era, hermanos, el imperio. Y bajo este imperio, hermanos, gobernaba Herodes en Judea. Y esta era la situación. El idioma más común de la época era el griego, hermanos. Creo que el hermano estuvo hablando un poco del griego en la escuela dominical. Era el idioma que más se usaba. El hermano nombraba la Septuaginta, el libro de los 70, hermanos, como se conoce, hermanos. ¿Qué más pasaba, hermanos, en el entorno social, hermanos? Había una degradación moral y religiosa. Y Herodes era un claro ejemplo de la pecaminosidad de la sociedad. Herodes, hermanos, este hombre era perverso. Era un hombre que gobernaba, hermanos, pero era un hombre sanguinario. Era un hombre que por proteger su posición no le importaba hacer lo que tenía que hacer o lo que él quería hacer. Y él gobernó, hermanos, entre el 37 antes de Cristo y el 4, hermanos. Nació en el 72 de acuerdo a la historia. Su padre Antípatro, hermanos, fue el que lo nombró gobernador de Galilea. Y luego, hermanos, posteriormente fue nombrado, hermanos, rey de Judea. A donde, hermanos, nació Cristo, en Belén de Judea. Por tanto, este hombre que ustedes ven ahí, hermanos, racialmente no era judío, era idumeo. Y se le llamaban idumeos porque venían de los edomitas, hermanos, de la tribu de Edom. ¿Y de dónde, hermanos, son ellos, hermanos? ¿Sí se acuerdan del hermano de Jacob? Esaú. De ahí venía, hermanos.
Esta era la genealogía de este hombre. Por tanto, él no era, hermanos, judío y estaba gobernando a los judíos. Dios había anunciado entre los profetas Ezequiel la destrucción de los edomitas. Y esto iba a acontecer, hermanos. Pero en este momento, hermanos, cuando nace Cristo, estaba gobernando un rey que no debería gobernarlos. Y no solamente eso, hermanos, era un hombre perverso. Y ustedes acuerdan que en la profecía que se le dio a Rebeca, hermanos, la madre de esto, de Jacob y Esaú, se le dijo que el mayor serviría al menor. Y los edomitas siempre habían servido, hermanos. Habían sido avasallados por el pueblo, pero ahora el pueblo judío estaba siendo gobernado por un edomita, hermanos. Vámonos a algo que hay que tener en cuenta, hermanos. Era un hombre que vivía en una constante paranoia, hermanos. Sospechaba de todo mundo. Pensaba que todos querían quitarle su gobierno, su poder. Y así, mis hermanos, cuenta la historia que se volvió un hombre muy cruel y criminal, hasta el punto de matar a su segunda esposa, que se llamaba Mariam. Además de eso, mató a su suegra Alessandra. Y no solamente con eso, mató a su hijo Antípatro, que era el mayor, el heredero al trono. Y también mató a dos más de sus hijos, Aristóbulo y Alejandro, solo porque tenía la paranoia de que querían usurparle el trono. Este era el rey que gobernaba Judea cuando Jesús nació. ¿Te preocupan los reyes de este tiempo? Esta es la historia en la cual, hermanos, Dios decidió venir y nacer en un pesebre. Él no escogió cuando el pueblo de Israel era más poderoso. Él escogió el momento más crítico. Y yo no les puedo dar las razones por qué. Pero nuestro Salvador, el Rey de Reyes, vino cuando este hombre perverso gobernaba. ¿Qué más nos dice este primer versículo? Vinieron del oriente a Jerusalén, ¿qué dice? Unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? Cuando vamos a nuestras traducciones en español, dicen magos, sabios, y la nueva traducción dice reyes. Y algún padre de la iglesia también, hermanos, lo llamó así en el siglo III, Tertuliano, lo llamó los reyes. El evangelio, hermanos, ninguno de los cuatro evangelios, normalmente Mateo solamente cuenta la historia de estos hombres, hermanos. Nos da un número de cuántos eran. Si yo le pregunto cuántos reyes eran, ¿ustedes qué me van a decir? Díganlo. 3. ¿Y a quién les enseñó eso? Esa fue la suposición que la tradición hizo. Pero pueda que hubieran sido 5 o 10 que hubieran llevado oro, mirra, incienso. Pero de acuerdo a la tradición, la iglesia, hermanos, dijo que eran 3. Y luego la tradición le puso nombre. La Biblia no dice nombres. Y sí, ellos tomaron esto, hermanos, de algunos escritos, hermanos, apócrifos que no están en la Biblia. Y claro, cuando nosotros vamos, miren, ¿cuántos hay ahí? 3. Porque la tradición así nos los ha enseñado. Pero bueno, hermanos, tampoco te vas a ir al infierno por decir que eran 3. Nos vamos a ir al infierno si no tenemos a Cristo. Pero hermanos, la Biblia no nos dice
¿Cuántos eran? ¿Cómo se llamaban? Lo que Dios quiere que sepamos es que estos hombres que no eran judíos, que vienen del oriente, vienen a adorar al que nació en el pesebre. ¿A qué viniste esta mañana tú? Algunos dirán a dormirme, otros a cumplir la misa, otros ya huele. Pero preguntémonos sinceramente, ¿a qué venimos? Venimos a adorar al Dios de los cielos que nació en Belén y que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, para que nosotros los pecadores pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Hemos venido a adorar, no al niño que está en un pesebre, sino que nació en un pesebre para ir a morir en la cruz. Y no está en la cruz. Como se nos enseñó esta mañana, Él ascendió al trono para interceder por vosotros. Y hoy tenemos abogado ante el Padre. ¿A quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Oh glorioso evangelio, mi hermano. ¿Cómo no adorar al Rey? No en diciembre, todos los días de nuestra existencia. Fuimos hechos para glorificar a nuestro Salvador, iglesia. Entonces, mis hermanos, estos magos, estos sabios, algunos lo llaman reyes, hermanos, vinieron del oriente. Algunos lo llaman Melchor, Gaspar, Baltasar. Eso no lo podemos decir, eso no está en la Biblia, hermanos. Y esto lo empezaron a llamar así a partir del año 600, hermanos, en lo que se conoce el apócrifo, hermanos, el evangelio armenio de la infancia, que habla acerca de la infancia de Cristo. Pero es un libro fuera de la Biblia, por tanto nosotros no lo tomamos como autoridad bíblica. Nosotros decimos lo que la Biblia nos dice, y de ahí para allá pare de contar. Nos sometemos a la palabra y dejamos que la palabra nos guíe, hermanos. Así, iglesia, no sabemos su nombre. La tradición puso 3. No sabemos cuántos eran. La tradición pone 3. Si usted dice 3, 4, no se preocupe. Vinieron a adorar a nuestro Salvador. No sabemos exactamente de qué lugar. Hay muchas suposiciones, hermanos. Algunos hermanos hablan acerca que venían de Babilonia, como Clemente de Alejandría, o posiblemente que venían de Persia. Ustedes recuerden que el pueblo judío había estado, hermanos, dispersado y había sido esclavizado por los babilonios y por los persas. Entonces, al estar allá, hermanos, estos hombres escucharon posiblemente a Daniel, a sus 3 amigos y a muchos otros judíos acerca de que nacería el rey de los judíos y que éste salvaría al mundo. Por tanto, estos hombres, ¿cómo se dieron cuenta? A través de la dispersión de los judíos, hermanos. A través de la forma como Dios permitió que otros imperios los esclavizaran y los llevaran, el mensaje de Dios se extendió. ¿Cómo se extendió muchas veces el mensaje de Dios en el Nuevo Testamento? Cuando empezaron a perseguir ¿a quiénes? A la iglesia. Dice que ellos se esparcieron y fueron llevando el mensaje. ¿Será que tienen que perseguirnos para que nosotros nos movamos a predicar? Hermanos, es posible, pero no podemos afirmar tajantemente, hermanos. Venían del oriente, nos dice la escritura. Con eso nos está diciendo que hombres que no eran judíos, Dios soberanamente obró en ellos, puso el querer como el hacer para que ellos vinieran a adorar al niño que había nacido.
magos, posiblemente hombres doctos, hermanos, y sabios. Y se piensan de ellos, hermanos, que eran conocedores, hermanos, de todo lo que se llama los astros, pero no solamente ellos, hermanos. También se conocían que estos hombres podían ser influyentes en muchas cosas, como consejeros, maestros, conocedores de la medicina también. También se podría decir que estos hombres interpretaban posiblemente sueños y aún podían llegar a ser hechiceros. No específicamente esto, sino los que tenían esa función. Pero cuando se habla de magos, no piense que es lo que hacen trucos. Eso es un concepto de nosotros ahora en el español y en Occidente. Cuando la Biblia habla de magos, no está hablando de esa clase de magos. Está hablando de hombres que posiblemente se influían, hermanos, y conocían acerca de lo que es todo lo astrología. Se ponían a estudiar todo lo que eran las estrellas. Y si ustedes ven, fue el medio por el cual Dios los guió, lo que ellos conocían, a través de una estrella. Los que estaban en Judea no siguieron esto porque ellos no tenían este conocimiento. Pero estos hombres que tenían esta clase de conocimiento, Dios los guió hasta donde estaba Cristo. Así, mis hermanos, Dios soberanamente, hermanos, obró en ellos. Eran hombres, hermanos, reconocidos, pero no eran magos como los que nosotros conocemos hoy, hermanos. Sigamos. Diciendo versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no dicen dónde está el bebé que nació. Ellos dicen dónde está el rey que ha nacido. Aquel que nació, hermanos, es el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué dicen ellos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como les decía, es posiblemente que estos hombres hayan adquirido este conocimiento. Y recuerden que cuando Daniel era el hombre, Dios lo hizo el más sabio en su época. Y es posible que ellos habían adquirido este conocimiento de Daniel o también de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces ellos se acercan y preguntan, ¿dónde está? ¿Y por qué preguntan? Ellos saben a quién están buscando. Y ellos dicen, porque vimos su estrella. No era cualquier astro, hermanos. Esta estrella tenía algo particular, la cual ellos identificaron. Era una señal que producía, hermanos, y que mostraba que el rey prometido había nacido. Si yo me pongo a ver las estrellas, hermanos, nomás reconoceré el cinturón de Orión, creo, porque yo casi no sé mucho de eso. Pero los que saben nos dan cátedra, porque conocen de eso. Pero a mí me dicen, y esta calumnia, yo no sé mucho de eso, yo no me he dedicado a estudiar eso. Estos hombres sí eran estudiosos de estos astros, hermanos. Entonces, hermanos, estamos hablando de gentiles, los cuales Dios está conduciendo, los está guiando, hermanos, a buscar al rey. Y por medio de esta manifestación, ustedes no ven a una estrella guiando y yendo para un lugar. No, era algo anormal, era algo sobrenatural. Y Dios estaba usando este astro para guiar a estos gentiles a que viniesen a adorar al rey. Dios, hermanos, guardó muchas cosas sobre estos hombres. Y una vez más repito, pero resalta, hermanos, hemos venido del oriente y venimos a adorarle. Los verdaderos adoradores, hermanos, son aquellos que verdaderamente conocen a Cristo. Y cuando tú y yo conocemos a Cristo, iglesia, tú y yo nos podemos rendir ante ese Cristo.
Al igual que Isaías y al igual que Juan, nosotros como el profeta podemos decir, ay de nosotros, porque el que nació en el Belén, hermanos, es el soberano Dios. Él no es como nosotros. Él es digno de reconocimiento, hermanos. Y entonces los magos, hermanos, estos sabios, estos reyes, como lo llamaron luego, ellos tuvieron la actitud correcta delante de Cristo. ¿Cuál es tu actitud, mi hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? Y cuando te hablo de eso, no te estoy hablando de los domingos cuando escuchas la prédica. Estoy hablando, ¿cuál es tu actitud cada día delante de nuestro Salvador? Ellos vienen, dice el versículo, a adorarlo. Y eso es lo que van a hacer, nos va a decir el versículo 11, cuando encuentran al niño en Belén. Cuando Cristo está en su pueblo, al igual que estos magos, solamente nos queda adorarlo con nuestra vida. Adorarlo con nuestra obediencia, con nuestra rendición. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a obedecer, a rendirnos a Cristo, tú y yo no estamos en Cristo. Posiblemente tú y yo estamos igual que el pueblo cuando Cristo nació, judío, e igual que el rey Herodes. Estamos tan ocupados en nuestros negocios que no tenemos tiempo de adorar a nuestro Salvador, o aquel que nació para salvarnos a los pecadores. Continuamos. Lo segundo que diremos es que la providencia de Dios obra sobrenaturalmente sobre la historia humana. Versículo 3, iglesia. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Van a ser el rey de los judíos. Ya maté a mi segunda esposa, ya maté a la suegra, ya maté al heredero, a mi hijo, el primogénito, maté a 2 más por si acaso me querían quitar el trono. Ahora vienen ustedes a decirme que nace el rey de los judíos. Se turba. El próximo que tengo que matar. Y si ustedes leen en su casa luego de esto, Herodes hace un edicto para matar a los niños. ¿Y será que este simple mortal puede matar al Dios inmortal? No, hermanos. Por encima de cualquier decreto humano está el decreto divino de Dios. Y lo que Dios ha dicho se va a hacer, hermanos. No importa cuántos reyes se pongan en contra de la voluntad de Dios. Aún Dios obra sobre estos impíos. Vamos a ver. Herodes, hermanos, dice, se turbó. Hermanos, Herodes estaba en medio del pueblo judío. Su padre, dicen algunos, que se volvió judío. Era idumeo y se convirtió a la religión judía. Herodes conocía el contexto y las profecías, posiblemente, sobre este rey prometido a Israel. Pero precisamente cuando está uno de los peores reyes, nació Jesucristo. Diríamos, ¿por qué no espero que se acabara esa dinastía mejor? No, hermanos. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él obra providencialmente sobre toda la historia humana. No importa quién gobierne sobre la tierra, Dios gobierna sobre todo el universo. Él es el soberano Dios. El rey se enteró inmediatamente de lo que están preguntando estos hombres que vienen del oriente. Y esto lo conmociona, esto lo turba, lo preocupa, hermanos, lo alerta, lo aterroriza. Una amenaza más para mi reino. Y todavía a este que nace se atreven a llamarlo rey de los judíos.
no voy a nombrar ahorita, es como si yo estuviera en el país de origen y ya, oh, nació el presidente de este país. Entonces, mis hermanos, el rey Herodes está, hagan de cuenta, un criminal, un sicario, un perverso está turbado. Y sabemos que esta turbación procedía del anuncio del nacimiento del rey de los judíos, de Jesucristo. Y el texto continúa diciendo, y toda Jerusalén con él. ¿Cómo? Jerusalén no había esperado hace muchos años que naciera el Mesías, que naciera su rey. Ahora, en vez de estar gozosos y alegres, están turbados. Hermanos, la preocupación del pueblo, más que estar felices por la palabra de Dios que se cumplía, es por el rey que gobernaba. Si nos está gobernando este hombre, posiblemente lo que se viene es una masacre. Esa pudo haber sido alguno de sus pensamientos. Si mató a su familia, no nos va a matar a nosotros. Dicho, pensámoslo así, fue lo que hizo luego. Mandó a matar a todos los niños que habían nacido, de acuerdo a la fecha que él pensó que Cristo nació. No piense que fue de un día a otro, hermanos. Toda Jerusalén se preocupó porque sabían cómo podría actuar su gobernador. Sabían que esto podría traer, hermanos, consecuencias muy malas para ellos. ¿Saben qué es lo triste, iglesia? Que al igual que la iglesia, a veces conocemos muy bien al gobernador humano y no conocemos a nuestro rey soberano. A veces nos turbamos por los gobernantes humanos y no descansamos en aquel que dijo que estaría con nosotros para siempre. Hoy muchos en la iglesia hablamos de política y conocemos a todos los líderes, pero muy poco puede que estemos hablando del niño que nació en Belén y que es rey sobre todos los reyes de la tierra. Si tú eres de los que hablas más de los gobiernos de este mundo y no hablas y no conoces y no indagas del rey soberano, posiblemente tú y yo estamos turbados y preocupados, al igual que toda Jerusalén. El que gobernaba era un simple gusano frente al niño que había nacido. El que había nacido era el rey creador de todo el universo. ¿En quién está nuestra paz, iglesia? Y convocados todos los príncipes, versículo 4, sacerdotes, principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, ¿qué dice? Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes convoca a los que él sabe que son expertos en la escritura, en las profecías, en el Antiguo Testamento, hermanos, que era el que estaba en esa época, la ley y los profetas, hermanos. Y él quería indagar, él quería saber. No solamente ya sabía que habían visto la estrella, que ya había nacido, sino que él quería saber, hermanos, acerca de información más precisa. ¿Dónde estaba? Los magos que vienen del oriente andan preguntando. Herodes, el gobernante, el rey, se da cuenta de esto y se turba. Ahora Herodes, en su posición, llama, vengan para acá, sacerdotes, escribas de la ley, díganme, ¿dónde dice la profecía que ha de nacer este Cristo? Era un hombre astuto, no era ignorante de la ley. Era un hombre que por eso gobernaba, hermanos.
Era una persona que sabía cómo debía proceder para conservar su trono, su poder, su reino. Ellos, escribas, sacerdotes, le dijeron, en Belén de Judea. ¿Por qué, hermanos? Porque así está escrito por el profeta. Así Dios lo ha decretado. Dios lo ha profetizado por medio de sus profetas que el Salvador, el Mesías, nacería en Belén de Judea. Entonces, mis hermanos, ahora los magos reciben la información que ellos vinieron a buscar en Jerusalén. Y posiblemente, hermanos, como ellos no sabían, los magos, posiblemente ese fue uno de los motivos que fueron a Jerusalén. Si van a ser el rey de los judíos, lo más correcto es que nazca ¿en dónde? En la gran ciudad. Exactamente. Ellos no están pensando que el rey de los judíos va a nacer en este pequeño poblado. Ellos están pensando que si alguien viene a esta área, vienen a Milán o Odessa, no va a ir a los condados de alrededor. Entonces, mis hermanos, ahora el gobernador impío, hermanos, tiene también esta información. Y vemos, la Biblia nos deja ver que la palabra de Dios es soberana sobre todo poder humano. Dios había dicho por medio del profeta que en Belén de Judea nacería el Cristo, el Salvador. Y entonces el versículo siguiente nos dice, ¿en dónde está eso? Nos dice, y tú Belén, es la profecía, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Y dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti, Belén, nacerá el Salvador, el gran pastor que no solamente cuida sus ovejas, sino que dio su vida por las ovejas. Y entonces, mis hermanos, debo de avanzar. Versículo siguiente, esto es parte de la profecía en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Y esto lo vemos, hermanos, en lo que se está anunciando, ese cumplimiento y lo que dice Mateo, hermanos. Pero tú, Belén, Mateo 5:2-4, ahí está la profecía que se está citando, hermanos. Aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Si pasamos al versículo, hermanos, 4, dice, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor. Vemos, hermanos, como dice el texto, como está escrito, Dios había prometido el Salvador, y este Salvador nacería en Belén de Judea. Y entonces los escribas y los sacerdotes le dicen al rey, y los magos se enteran que ese era el lugar donde deberían buscar al niño. Y continúa entonces la historia, mis hermanos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes tiene el lugar ahora, pero Herodes ahora quiere saber exactamente en qué tiempo apareció la estrella. ¿Para qué, hermanos? Ahorita él va a decir una mentira, pero nosotros sabemos, luego nos va a contar la historia bíblica. ¿Para qué? Para mandar a asesinar a los niños que habían nacido en ese tiempo.
¿Sí ven? ¿Qué hacen viendo, hermanos? Novelas, y aquí hay mucha historia para aprender y conocer a Dios. Entonces, mis hermanos, aparece la estrella. Ahora ustedes díganme, ya sé, nació en Belén. Ustedes magos que vienen del oriente, que son sabios, que conocen los astros, ¿cuándo apareció? ¿Cuándo fue que ustedes vieron esto? Hermanos, y luego dice que Herodes, enviándolos a Belén, dijo: miren qué hombre tan humilde, hermanos. Id allá y averiguar con diligencia, así como él lo había hecho ahorita, acerca del niño. Y cuando ustedes lo hallen, háganmelo saber. El rey está hablando. ¿Para qué, hermanos? Para que yo también vaya y la adore. Wow, se arrepintió Herodes. Sabemos que Herodes está mintiendo, la escritura nos lo deja saber. Sabemos, si ustedes siguen leyendo en sus casas, como les decía ahorita, en el versículo 13, el título que le pusieron a la Biblia es Matanza de los niños. El rey, al verse burlado, manda un edicto para que maten a todos los niños que están relacionados con ese tiempo que él piensa. Y entonces, mis hermanos, el rey astutamente piensa engañar a los sabios. Y estos sabios, aunque sabían mucho, no conocían el corazón de Herodes. Habían escuchado todas las atrocidades posiblemente que Herodes había hecho, pero ellos le habían creído. Oh, el rey nos está pidiendo un favor. Y ellos, hermanos, fueron, porque el propósito principal de ellos era adorar al rey soberano. Pero recuerden, como les dije en este segundo punto, la providencia de Dios obra sobrenaturalmente sobre nuestra historia humana. No importa quién esté gobernando, Dios gobierna sobre todo imperio. Dios es soberano, el hombre no es soberano. Dios es soberano, es una cita que les pongo en el discipulado. Satanás no es soberano. Dios es creador, Satanás es criatura. Así, mis hermanos, dice Herodes, mentiroso, y sabemos que el padre de toda mentira, ¿quién es? Satanás. Así que no mientan, cristianos, que eso no es de nosotros. Eso es de Satanás. Nosotros debemos andar siempre en verdad para glorificar a nuestro Padre, hermanos. Él miente para conseguir su propósito. Ellos, versículo siguiente, debo de avanzar, habiendo oído al rey, dice, se fueron. Y he aquí que dice, la estrella, otra vez el astro. Él estaba con Herodes, estaba con los sacerdotes, estaba con los escribas, y luego Herodes los saca aparte, les dice, vayan, indaguen diligentemente y háganmelo saber para que también yo vaya y adore, y lo adore. Ahora continúa la historia. Ahora ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto pasado en el oriente iba delante de ellos. Esto es algo, hermanos, sobrenatural. Usted espera aquí, espera en la noche y busca una estrella para ver para dónde lo lleva. Aquí lo encontraré mañana, hermanos, en el mismo lugar. La estrella que habían visto en el oriente, dice la Biblia, iba delante de ellos. Ellos estaban siendo guiados como el pueblo de Israel fue guiado también por el desierto, por la mano sobrenatural de Dios. Y entonces esta estrella dice, hasta que llegando se detuvo, ¿dónde, hermanos? Sobre donde estaba el niño. Ahí se detuvo la estrella. ¿Qué nos dice eso, hermanos?
que Dios, hermanos, sobrenaturalmente estaba guiando a aquellos que habían venido a adorarle. Dios, hermanos, estaba guiando a gentiles a que lo adoraran. Estos no eran judíos. Los magos, sabios o reyes, en su conocimiento, ellos entendían sobre los astros y los movimientos. Y a través de ese conocimiento, que en última instancia Dios es el Dios de todo conocimiento, hermanos, Él todo lo sabe y no hay nada oculto delante de Él, hermanos. A través de ese conocimiento, Dios los guió y los condujo, y aún a través de un rey impío, Dios usó al rey impío para guiar a su pueblo. El rey pensaba que estaba jugando y engañándolos a ellos, y él no sabía que había un rey por encima de él que lo estaba usando a él. ¿Sí ven? Yo sé, mis hermanos, que nuestro conocimiento es demasiado vasto, pero yo también sé que el rey que nos ha salvado todo lo sabe. Y aunque ante nosotros hay muchas cosas que no podemos entender y comprender, Dios es suficiente para su pueblo. Él no solamente nos ha salvado, sino que Él nos guiará por todo nuestro peregrinar. Él nos guardará aún en el día de la prueba. Y Él estará con su pueblo, hermanos, para que su pueblo sea guiado no solamente a la luz, sino por medio de esa luz. Vemos la mano providencial de Dios obrando, conduciendo a este pueblo, hermanos, a estos tres personas, ya dije yo tres, a estos sabios, hermanos, magos, para que llegaran al pesebre donde estaba el niño, para que llegaran a ese mesón, hermanos. Ellos, hermanos, venían de muy lejos a adorar a Dios. ¿Saben qué es lo triste? Que los que vivían en el lugar no lo buscaban. ¿Saben qué es lo triste? Al igual que la iglesia, en Apocalipsis 3:20, que muchas veces el Señor de la iglesia está fuera de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de ti, de mí. No es que Él nos haya dejado, porque Él no va a dejar a sus hijos, sino que nosotros no nos rendimos en adoración y obediencia a Él. Estaba en Judea, nació en Judea, y Judea estaba más preocupado por lo que pensaba su gobernante. Judea, en lugar de estar buscando a su Salvador que había nacido, estaba lleno de miedo por su gobernante. ¿Será que eso pasa hoy? Versículo 10. Y al ver la estrella, ¿qué dice? Se regocijaron con muy gran gozo. Y ellos, hermanos, el gozo vino a su vida. No cabe duda que ellos reconocen la providencia divina obrando bajo la guianza, hermanos, para llegar donde estaba el niño. No cabe duda que ellos entendían que esa estrella, ese astro, solamente era posible por la mano del que las creó, hermanos. Solamente el creador de las estrellas podía usar y guiar esta estrella. Por medio de esta estrella, cuando salieron, recuerden que les dije que era aproximadamente 8 kilómetros, salen de donde estaba el rey Herodes en su palacio y salen y miran otra vez el astro. Este corto, bueno, hermano, para nosotros aquí tendríamos que decir largo trayecto, porque 1 kilómetro, yo creo que para mí es mucho ahora. Antes no, hermano. Y al ver la estrella, mirar que la estrella se detuvo, hermanos, se regocijaron. Gran gozo.
Miraron cómo la providencia de Dios estaba guiando sus pasos. Y esto tiene, hermanos, ellos estaban siendo guiados por una luz, hermanos, por una luz, hermanos, una estrella. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Esta mañana se nos hablaba del Paracleto. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, pero también para convencernos de todo pecado. Tú y yo tenemos que vivir no ya en la carne y el pecado, sino que ahora debemos de ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Y Él no aparece un tiempo, Él está en vosotros. Lamentablemente por el pecado del pueblo está entristecido. Cuando el hombre o la mujer de Dios peca y no se arrepiente, hermanos, contristamos al Espíritu de Dios que está en vosotros. ¿Cómo somos guiados nosotros por Dios? Los magos los guió esta estrella. Tú y yo estamos en Cristo. Él es nuestro guiador. Y tú y yo, mucho más que estos magos, deberíamos tener el gozo del Señor. Si ellos se gozaron al ver el astro, hermano, tú y yo, ¿por qué estamos tristes? Ay, es que Navidad no es nosotros, Navidad es Cristo en vosotros, esperanza de vida eterna. Es a Él. Si vamos a celebrar algo, celebremos a Cristo. Y si no vamos a celebrar a Cristo, apaguen las velas y vámonos. Esto no es de nosotros. Este es el don de Dios. Así que si vas a hacer una comida, glorifica al Cristo que te dio esa comida. Si vas a dar un regalo, recuérdale a tu familia y a mi familia que el regalo que Dios nos dio, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que envió a su Hijo, el unigénito, el único del Padre, para que viniese a nacer un pesebre y a morir por nuestros pecados. Eso celebramos. Si esa no es nuestra celebración, estamos como el mundo en tiempos de Cristo, en tinieblas y en oscuridad. Por más luces que pongamos en nuestra casa, si Cristo no es la luz, estamos perdidos. Así que hoy y en este tiempo, muchos celebran lo que no conocen. Y los que lo conocen, muchas veces no están gozosos. Estamos confundidos, posiblemente por los gobernantes, posiblemente por las situaciones. Hermanos, esto no se trata del hombre, se trata del Dios que se hizo hombre. Se trata de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios viniendo a morar. Y por último, el Hijo de Dios que nació en Belén es digno de toda adoración, iglesia. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice? ¿A quién? ¿A María? No, María es la madre del Hijo de Dios, recuerden. No de Dios Padre, ni de Dios Espíritu, del Hijo de Dios. Porque antes que María fuese, Él ya era Dios. María es el instrumento que Dios escogió para que su Hijo naciese. Ella es un instrumento útil en las manos del Dios soberano. Por eso toda adoración no se le puede dar ni al hombre, ni a los ángeles, ni a ningún pastor o líder, o como nos queramos llamar, sacerdotes, obispos, papas. Nadie debe de ser adorado. Ese niño sí debería ser adorado, porque era Dios, y es Dios, y siempre será Dios. Por eso ellos lo adoraron. ¿Quiénes están adorando? Los gentiles. ¿Se acuerdan la genealogía de Jesús? Habían gentiles. Y ahora cuando nace Jesús, ¿quiénes lo adoran? Los gentiles, hermanos. Qué triste que el pueblo
que debería vivir en adoración, no lo hace. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? No se trata de saber de Cristo, se trata de vivir en Cristo y para Cristo. ¿Vivimos para Cristo? A medida que tú y yo vamos caminando en esa luz, el gozo del Señor se manifiesta en nosotros. Pero cuando tú y yo quitamos la mirada de esa luz verdadera que vino al mundo, posiblemente la tristeza, la angustia y la turbación, como el pueblo judío, vamos a vivir afanados y preocupados. ¿Y qué nos dice la Escritura? Por nada estéis, sino que ¿qué tenemos que hacer? Sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Dios que los ha salvado cuida de vosotros. Él es el que los salvó y no los dejó para que ustedes caminaran su propio camino. No, Él prometió cuidarlos. Es el pastor que no solamente dio su vida por las ovejas, sino que es el pastor que por valle de sombra de muerte nos guiará, hermanos. Y su vara y su callado nos infundirá aliento. Él es el gran pastor de las ovejas. Así, mis hermanos, que en Él hay paz para los que estamos turbados. Él es nuestra paz. Descansemos y confiemos en nuestro Salvador. Él es nuestro Señor, hermanos, y en Él hay gozo y fortaleza para nuestra vida. Estos hombres trajeron oro, incienso y mirra, dice la Biblia, hermanos. Y sabemos que estos son regalos costosos, hermanos. Sabemos, hermanos, que esto, hermanos, tienen un valor muy alto. Y por ende tenemos que deducir, hermanos, que cuando Jesús fue llevado, hermanos, a presentar, todavía no habían llegado estos hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos dieron la ofrenda que daban la gente pobre, paloma. Entonces, hermanos, debemos de suponer que los magos llegaron luego. No piense que nació Jesús, se vinieron del oriente, los magos llegaron el mismo día y el mismo día fueron donde Herodes. No, hermanos, tuvieron que pasar algún tiempo. Y cuando ustedes ven, dice que entraron a la casa. Ya estaban en una casa. Y entonces, bueno, dejemos la historia para un lado. Ahí les dejo para que sigan indagando en sus comentarios que tienen, hermanos. Si no los tienen, pueden, hermanos, buscar y preguntar. Y postrándose, lo adoraron. Jesús, el que nació en Belén, era un niño. No había muerto en la cruz. Pero esos hombres que no eran judíos, al llegar a donde estaba el niño, se inclinan y lo adoran. Jesús, el que murió en la cruz, que pagó el precio de mis pecados y tus pecados, está aquí. ¿Cuál es tu reacción? Y si eres hijo de Dios o hija de Dios, Él está en ti. ¿Cuál es tu actitud ante el Dios del universo que nació en Belén? Hermanos, los que deberían estar adorando a Cristo ni lo buscaban. ¿Sabes? Podemos estar aquí y podemos irnos de este lugar. Podemos llamarnos cristianos y no vivir adorando al Rey que nació en Belén.
Y eso es triste. ¿De qué te sirve saber de Cristo y negar a Cristo con tu comportamiento y tu desobediencia? Así, amigos y hermanos que están aquí, Navidad nos llama a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo delante del Rey que nació? Los gentiles lo adoraron. Tú y yo como gentiles, ¿qué estamos haciendo? Ellos trajeron su ofrenda delante del Rey y rindieron su vida como ofrenda. Así que, hermanos, dice Pablo en Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Cristo si estás en Cristo. Esto no se trata de una oración, se trata de nuestra vida rendida delante de nuestro Salvador. Así, jóvenes, ¿quién es Cristo para ustedes? ¿Quién es Cristo? Él es Dios y es digno de ser adorado. Y ustedes tienen que aprender en su crecimiento a adorarnos no solamente de labios, sino que Él es digno de nuestra obediencia. Obedézcanle y adórenlo con sus vidas, porque Él es Dios. Él es Emmanuel. Él es digno de toda adoración, iglesia. Providencialmente, Dios, dice la Escritura, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Herodes pensó engañar a estos hombres. Vayan, averigüen y me dejan saber para yo irlo a adorar. Pero Herodes nunca supo que sobre todo Dios estaba obrando. Y que aún él, un instrumento pecaminoso, Dios usó para guiar a los magos a la adoración. Dios es soberano, iglesia. Y no importa el tiempo en que tú y yo hayamos nacido, Dios es el mismo Rey soberano. Y la historia llegará a su final porque Él es el Dios de la historia. Pero no al final que nosotros los hombres hemos planeado, al plan soberano de Dios desde el principio de la eternidad. Así que podemos hallar paz, hermanos. Herodes hizo un decreto para matar a los niños, versículo 16. Dios decretó soberanamente el tiempo donde Cristo había de nacer. Dios soberanamente dijo que nacería cuando Herodes fuera rey. Uno de los peores reyes no era judío, pero Dios decidió mostrarle al mundo que no hay nadie por encima de él. Y que el que nacería traería salvación. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, iglesia, están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios todo lo sabe, hermanos. No hay pensamiento que esté oculto. No hay cosa que tú hayas dicho que Dios no se haya dado cuenta. La palabra no ha salido de nuestra boca y Dios ya la conoce. A veces decimos, ay, qué bueno que no lo dije. No lo supimos, pero Dios sí sabía lo que ibas a decir. Así que andemos en obediencia y glorifiquemos al Rey que ha nacido. Él es la luz verdadera. Él es la luz que alumbra nuestros corazones, en el cual nosotros debemos reconocerlo. Y vino a su pueblo, y su pueblo lo rechazó. Pero a todos los que creyeron en él, dice la Escritura, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en él? Adórale, ríndete a él.
Ríndete a Él y Él te dará no el derecho, sino el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Eso, ¿quién lo decide? No lo decido yo ni la iglesia, lo decide el que nació en Belén. El que vino a nacer y a morir para pagar el precio de nuestros pecados. Quiero terminar con este texto, hermanos. Vamos a ponernos de pie y orar. Dice la Biblia, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, hermanos, y resucitó por ellos. Cristo nació para morir por nuestros pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo no vino a morir para que tú y yo siguiéramos pecando. Él vino para pagar el precio de nuestros pecados y para que nos apartásemos de ellos. Y todo esto proviene de Dios, iglesia, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Hijo de Dios, por venir a este mundo, por nacer en ese pesebre, por sufrir todas las tentaciones que nosotros los humanos podamos experimentar, por entregarte voluntariamente a esa cruz. Sabemos, Señor, por tu palabra, que nadie te quita la vida, Señor. Tú la entregaste y tú la volviste a tomar. Ayúdanos, Señor, a adorarte, Señor. A adorarte a través de nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor, a rendirnos delante de ti. Si hay alguien en este lugar, Señor, que aún no se ha rendido delante de ti, te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú produzcas arrepentimiento, Señor, y fe en esa persona. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te adore en espíritu y en verdad, Señor. Y que cada día, Señor, vivamos para tu santa gloria. Gracias te damos por tu vida. Gracias te damos por tu nacimiento, pero también por tu sacrificio, por tu resurrección y por tu glorificación. Te exaltamos, Señor, y te reconocemos como nuestro único Dios y como nuestro suficiente Salvador. Amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Ahora vamos a tener una presentación.